Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XIX y XX, al igual que historia de España del siglo XX y diferentes asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 27 del paper 11, trata sobre la literatura de los siglos XVI, XVII y XVIII y cuyo título es Camilo José Cela. El objetivo de este módulo es alcanzar una idea breve sobre la vida y la obra de Camilo José Cela. Vamos a leer algunas novelas de posguerra y a intentar entender algunos de los rasgos más sobresalientes de la corriente llamada tremendismo y aprender sobre su novela titulada La colmena. Vamos a comenzar dando algunos datos biográficos sobre la figura de Camilo José Cela. Camilo José Cela y Trulloch nació en la parroquia de Iria Flavia, en La Coruña, en el año de 1916, en una familia de clase media alta. Hoy es conocido como un gran novelista, poeta, ensayista, dramaturgo, articulista, narrador y editor de revistas literarias. En 1925, después de vivir 4 años en Vigo, su familia se trasladó a Madrid. En 1931, a causa de una enfermedad, ingresó en el Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama. Este periodo de recuperación convirtió en una etapa de lectura intensa de los clásicos para Camilo José Cela. En 1934, después de terminar sus estudios secundarios en el Instituto San Isidro de Madrid, empezó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, pero pronto los abandonó. En esta época asistió a las clases de literatura española contemporánea del poeta Pedro Salinas, en la Facultad de Filosofía y Letras como oyente. De este gran poeta recibió consejos y el ánimo de dedicarse a la escritura literaria. En la facultad también conoció a Alonso Zamora Vicente, María Zambrano y Miguel Hernández, y de allí entró en contacto con otros intelectuales y escritores de esta época, como Max Aub. Frecuentó muchas tertulias literarias. Sus estudios fueron interrumpidos con el comienzo de la Guerra Civil, en el año 1936. De ideología conservadora, se alistó con la bandera nacionalista como soldado en la guerra, pero fue licenciado a causa de una herida. En el año 1940 empezó sus estudios de Derecho, pero pronto los abandonó también para dedicarse exclusivamente a su vocación literaria. Después de la Guerra Civil, colaboró como censor y periodista con el régimen franquista, pero aún sus propias obras sufrieron por la censura de aquella época de dictadura. Su nombre se asocia con la generación del 36, junto con Miguel Delibes, Luis Rosales, Miguel Hernández, Ricardo Guillén y otros. Este movimiento literario también se denomina como la primera generación de posguerra, formado por poetas, autores y dramaturgos de la época de la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1941. En 1944 se casó con María del Rosario Conde Picabea, maestra de formación, y de este matrimonio nació su único hijo, Camilo José Cela Conde. Se divorciaron en 1990 y en el 91 contrajo matrimonio con la periodista Marina Castaño López. Compartió sus últimos años con ella. En 1954 se trasladó a Mallorca y pasó la mayor parte de su vida allí. Del año 1956 hasta el 79 publicó en la revista Papeles de Sant Armadans. También fundó y dirigió la revista trimestral El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia, una revista de creación literaria y crítica filológica. Además de esto, creó la editorial Alfaguara, donde publicaba sus textos. En 1957 se hizo miembro de la Real Academia Española, ocupando el
el sillón también ocupó un escaño en el Senado de las primeras Cortes democráticas. En este periodo de transición a la democracia, participó en la revisión del texto constitucional elaborado por el Congreso en 1978. A lo largo de su vida recibió muchos premios prestigiosos, como el Premio Nacional de Literatura en el año 1984, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Nobel de Literatura en 1989, el Premio Planeta o el Premio Cervantes en el 95. En el 96, don Juan Carlos I le otorgó como reconocimiento a su carrera literaria el primer título de Marqués de Iria Flavia, un título que heredó su único hijo. El que resiste, gana fue el lema adoptado por Cela para el escudo del marquesado. El 17 de enero de 2002, a la edad de 85, falleció Camilo José Cela en un hospital de Madrid y sus últimas palabras fueron «Viva Iria Flavia». Ahora vamos a pasar a hablar brevemente del estilo de este autor. Sus obras se caracterizan por una diversidad de construcción. A lo largo de la trayectoria de su producción literaria se nota una experimentación de formas narrativas. Como novelista siempre busca nuevas estructuras, siguiendo la creencia de que un escritor no debe someterse a ninguna norma. Su búsqueda, siempre de caminos diferentes, resulta en su extraordinaria capacidad de renovación y su estilo resalta por la innovación y la experimentación. La obra de Cela cuenta con mucha renovación. La originalidad de las imágenes y comparaciones muestra su extraordinaria destreza por la renovación. En cuanto al lenguaje, utiliza un léxico muy variado y rico, lo que llena su prosa de un contenido emocional. Utiliza una adjetivación muy variada. A lo largo de la trayectoria de su obra, destaca la expresividad coloquial y la presencia de la lengua hablada. Hay un pesimismo existencial y un concepto negativo del mundo en las obras de Cela. El tono de estas obras muchas veces es amargo, casi cruel. Muestra la realidad de una manera distorsionada. Retrata lo ruin y lo patético de los seres humanos, dibujando una imagen desoladora del mundo. Su producción literaria es muy variada y extensa. Incluye obras poéticas, novelas cortas, libros de viajes, apuntes carpetobetónicos, cuentos, fábulas, libros de memorias y numerosos ensayos y artículos. De todos estos sobresalen sus novelas largas. Uno de los rasgos que definen sus obras son la dureza amarga, el humor desgarrado, la franca obscenidad, el tono lírico, el horror, los experimentos más audaces, sobre todo en sus últimos libros, un léxico escatológico y el retrato de la desolación y la realidad de España de la posguerra. Esto es un ejemplo del tremendismo, del que vamos a pasar a hablar a continuación. Con la publicación de La familia de Pascual Duarte, Cela inauguró la técnica narrativa conocida como el tremendismo. Se caracteriza esta técnica narrativa por presentar la realidad de una manera especial por su crudeza y su dureza, tanto en el desarrollo de la trama como en el retrato de los personajes y el uso del lenguaje. Cuenta con un pesimismo radical, recurriendo a una imagen distorsionada del mundo. Retrata lo monstruoso y deforme. Aquí se ve una recurrencia de situaciones violentas. Se trata de seres marginados y angustiados, muchas veces con defectos físicos o psíquicos, o personajes casi monstruosos. El lenguaje es desgarrado, agresivo y muy duro. Es una tendencia a enfatizar la violencia y la imaginaria grotesca. Se ve la realidad de manera exagerada y extremista, es decir, con una agria visión de la realidad. La obra tiene una dimensión trágica, mostrando lo más horrendo y atroz de la vida. Es una reflexión de la condición social y política de aquella época de posguerra, cuando España estaba hundida en la miseria. Retrata la desolación prevaleciente. Es una visión pesimista de la vida, caracterizada por el fatalismo.
Esta corriente describe los aspectos más duros de la vida y la incertidumbre social. Representa el malestar de este tiempo, mostrando los aspectos desfavorables o aún repugnantes de la vida humana. La acción tiene lugar en un ámbito sórdido y lúgubre. Esta tendencia no se limita a la narrativa, sino que existe en la poesía y el teatro de esta época también. Este movimiento tremendista surgió en los 40 y duró hasta principios de los 50. Así pues, vamos a comenzar a hablar brevemente sobre sus obras. Y vamos a comenzar con la familia de Pascual Duarte. Esta es la obra que le trajo la fama. Publicada en el año 1942, el libro fue inmediatamente enfrentado a una censura dura por la Iglesia. Fue su primera obra en prosa. Y no solo fue su primera novela, sino que también fue el primer gran acontecimiento en la novelística de la posguerra. Se considera esta novela como uno de los primeros intentos de renovación en la posguerra inmediata. Inauguró el movimiento llamado tremendismo. Es un reflejo amargo de la vida cotidiana. Narra una historia violenta y amarga. Es evidente el pesimismo existencial de Cela. El eje central gira alrededor de las atrocidades que pueden prevalecer en la vida cotidiana. La novela se plantea un conflicto existencial. La muerte de esperanzas es un tema central. Pascual, el protagonista, es un hombre infeliz, arrastrado por la doble presión de la herencia y del medio social. La novela se escribe en la forma de una confesión íntima, proporcionando una interpretación subjetiva. En cuanto al continuum temporal, la acción transcurre en dos planos, en el que ocurren los hechos narrados y en el momento que describe Pascual Duarte. En esta obra, el protagonista, Pascual Duarte, es un antihéroe que nos narra su historia desde la cárcel. Intenta explicar las situaciones y las circunstancias por las cuales está allí encarcelado. Ha llevado una vida muy dura y trágica, empeorada por la gente que le rodea, sobre todo su madre, una mujer perversa, cruel y alcohólica, y que carece de cariño por sus niños. Es un ser marginado en todos los sentidos. Su vida ha pasado hundida en un entorno opresivo y destituida. En el siguiente fragmento de la novela, en el que el narrador habla de su hermano, se puede ver claramente estos rasgos del tremendismo y la vida trágica que le tocó vivir al protagonista. Me acuerdo que un día, era un domingo, en una de esas temblequeras que tanto espanto llevaba y tanta rabia dentro, que en su vida le dio por atacar, Dios sabría por qué, al señor Rafael, que en casa estaba porque desde la muerte de mi padre, por ella entraba y salía como por terreno conquistado. No se le ocurriera peor cosa al pobre que morderle en una pierna al viejo, y nunca lo hubiera hecho, porque éste con la otra pierna le arreó tal patada en una de las cicatrices que lo dejó como muerto y sin sentido, manándole una huilla que me dio por pensar que agotara la sangre. El vejete se reía como si hubiera hecho una hazaña, y tal odio le tomé desde aquel día que por mi gloria le juro que de no habérselo llevado Dios de mis alcances, me lo hubiera endiñado en cuanto hubiera tenido ocasión para ello. La criatura se quedó tirada todo lo larga que era, y mi madre, le aseguro que me asusté en aquel momento que la vi tan ruin, no lo cogía y se reía haciéndole el coro al señor Rafael. A mí, bien lo sabe Dios, no me faltaron voluntades para levantarlo, pero preferí no hacerlo. Si el señor Rafael en el momento me hubiera llamado blando, por Dios que lo machaco delante de mi madre. Me marché hasta las casas por tratar de olvidar. En el camino me encontré a mi hermana, que por entonces andaba por el pueblo. Le conté lo que pasó y tal odio hube de ver en sus ojos que me dio por cavilar en que había de ser mal enemigo. Me acordé, no sé por qué sería, del estirao, y me reía de pensar que alguna vez mi hermana pudiera ponerle aquellos ojos. Cuando volvimos hasta la casa, pasadas 2 horas largas del suceso, el señor Rafael se despedía. Mario seguía tirado en el mismo sitio donde lo dejé, gimiendo por lo bajo, con la boca en la tierra y con la cicatriz más morada y miserable que cómico en Cuaresma. Mi hermana, que creí que iba a armar el zafarrancho, lo levantó del suelo por ponerlo recostado en la artesa,
Aquel día me pareció más hermosa que nunca, con su traje de color azul como el del cielo, y sus aires de madre montaraz en ella, que ni lo fuera ni lo había de ser. Cuando el señor Rafael acabó por marcharse, mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida durante toda la noche, como una perra parida a los cachorros. El chiquillo se dejaba querer y sonreía. Se quedó dormidito y en sus labios quedaba aún la señal de que había sonreído. Fue aquella noche, seguramente, la única vez en su vida que le vi sonreír. Aquí termina el fragmento que hemos utilizado para hablar del tremendismo en la obra de Pascual Duarte. Y así se puede ver que reside en una atmósfera de violencia y crueldad. La fatalidad le persigue. La ininterrumpida sucesión de infortunios y calamidades que le caen le dirigen hacia un camino de perdición y acaba por cometer unos crímenes, terminando con el asesinato de su propia madre, a quien culpaba por la destrucción de su felicidad. Y así termina en la cárcel esperando su ejecución. La crudeza de las escenas refleja la barbarie humana y representa el desgarro existencial, un lenguaje sobrio, pero que al mismo tiempo destaca por ser extraordinariamente expresivo y retrata el panorama atroz. La novela cuenta con una forma cruda y directa. Hay uso de diálogos cortos y frases sencillas. Reflejan el habla viva de los personajes y también destaca el uso de los diminutivos. Con esto terminamos la crítica sobre la familia de Pascual Duarte y pasamos a hablar sobre otra novela titulada Pabellón en reposo. Es su segunda novela, escrita en 1944. Siguiendo su trayectoria de experimentar con las formas, esta obra es muy diferente de la familia de Pascual Duarte, aunque continúa la línea existencial. La inspiración por esta obra vino del tiempo que el autor pasó en su juventud recuperándose de una enfermedad en el Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama en 1931. Los monólogos transmiten las ilusiones y las angustias de estos enfermos. La novela cuenta con un lenguaje poético, en una prosa poética. Recurre a un tiempo lento para reflejar la inactividad de los protagonistas. Es una novela de estructura fragmentada y consiste en monólogos, cartas o páginas del diario íntimo de unos enfermos ingresados en un sanatorio antituberculoso. No sabemos los nombres de los pacientes, solo los números de sus habitaciones, lo que refleja su estado de una identidad únicamente derivada de su condición de enfermos. Es evidente su nostalgia por el pasado y por lo que han dejado en el mundo exterior. Con esto pasamos a otra de sus novelas, titulada Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes. Esta obra de 1944 es el intento del autor de revitalizar el género picaresco. Cuenta con una narración autobiográfica y la acción transcurre en nuestro tiempo. El protagonista es un muchacho de orígenes deshonrosos que llega a tener varios amos. Las palabras del protagonista, Lázaro de Ledesma, reflejan su amargura. Resignado, termina por aceptar su destino de pobreza. Hay un uso de un lenguaje levemente arcaizante. Y ya pasamos, por último, a su obra más conocida, titulada La colmena. La publicación de esta novela enfrentó muchos problemas con la censura. Al final, ante esta prohibición, fue publicada en Buenos Aires en 1951. Es quizás su obra más ambiciosa. Esta obra consiste en una desgarrada inmersión en la realidad social de la época. La acción transcurre en Madrid de 1943, en la época de plena posguerra, a lo largo de solo 3 días. La novela contiene 6 capítulos y un epílogo. Cada capítulo se compone de una serie de secuencias que se narran en un grado variado de detalles, pequeños episodios relacionados con personajes particulares. La mayoría de las veces las secuencias ocurren de manera simultánea. El conjunto de todas estas secuencias es en la forma de las celdas de una colmena. En cuanto a la estructura, la colmena tiene una organización bastante compleja. Es un tipo de estructura caleidoscópica. La vida en esta obra está entrecruzada, es decir, los acontecimientos ocurren en un plano paralelo.
Las secuencias se separan de una a la otra por un espacio en blanco y los capítulos no siguen un orden cronológico. El capítulo 1 abarca el primer día por la tarde, el capítulo 2 abarca el primer día al anochecer, el tercero el segundo día por la tarde, el capítulo 4 el primer día por la noche, enlazado con el capítulo 2, el capítulo 5 el segundo día de la tarde y noche, enlazando a su vez con el capítulo 3, el capítulo 6 representa el amanecer del segundo día y el final cuenta las secuencias de una mañana 3 o 4 días después. La estructura compleja provoca la impresión de laberinto o caos humano. La confusión se corresponde a la vida de una ciudad desordenada. El lenguaje a lo largo de la obra es una combinación de lo culto y lo popular. La voz narrativa habla a un nivel lingüístico, culto, mientras que los diálogos y los monólogos de los personajes utilizan un lenguaje coloquial. Son los diálogos de los personajes de los que podemos sacar la caracterización de estos. Su manera de hablar, el tono, el léxico y la fraseología revelan sus intenciones, su crueldad o su hipocresía o ternura. También son muy comunes las reflexiones del autor mismo sobre los comportamientos de los personajes o sobre la vida en general. La presencia del autor prevalece en la obra. La voz del autor pone en uso una variedad de tonos que incluye la frase brutal, la ironía devastadora, la reflexión apesadumbrada y el lirismo. De esta manera, las secuencias de todas estas vidas se unen para representar un vivir colectivo. Este vivir colectivo está reforzado por el hecho de que el autor va estableciendo múltiples relaciones entre los personajes. El entrecruzamiento de los personajes lleva a la unidad y cuenta con un protagonista colectivo. Hay una gran variedad de personajes, pero por lo general son gentes mediocres, dadas a una baja talla moral. Cada uno de los personajes que juntos forman un protagonista colectivo están interrelacionados. Cada personaje, a su vez, no se pone en contacto con otros, y así va tejiendo todas las vidas de un colectivo. Esta obra no tiene ni un argumento sólido, ni un final concreto, ni un desenlace, y mejor dicho, es una novela abierta. La obra queda sin conclusión, invocando a la incertidumbre que rige la vida. Muchas veces aún no hay un escenario concreto, sino que son los personajes quienes actúan como portadores de ambiente. Es evidente la falta de un escenario concreto en el siguiente fragmento del último capítulo de la novela. Vamos a leer una pequeña parte del fragmento. Se titula La mañana. Entre sueños, Martín oye la vida de la ciudad despierta. Se está a gusto escuchando, desde debajo de las sábanas, con una mujer viva al lado, viva y desnuda, los ruidos de la ciudad, su alborotador latido, los carros de los traperos que bajan de Fuencarral y de Chamartín, que suben de las ventas y de las injurias, que vienen desde el triste, desolado paisaje del cementerio y que pasaron, caminando desde ya varias horas bajo el frío, al lento entristecido remolque de un flaco caballo, de un burro gris y como preocupado. El fragmento sigue describiendo la vida de una mañana de la ciudad y si queréis el estudiante puede leer el fragmento completo en el módulo número 27 del paper 11. Finalizar de hablar sobre La colmena diciendo que esta obra es una reflexión sobre la áspera y dolorosa vida cotidiana. El tema central es la incertidumbre de los destinos humanos. El hambre, la pobreza, el dinero, el sexo, la desesperanza, alienación y la impotencia son también temas recurrentes. La colmena ha desempeñado un papel innovador en cuanto a la influencia sobre las novelas de los 50. Y por último, vamos a pasar a hablar de otras obras del autor. Mr. Caldwell habla con su hijo, de 1953, es otra de estas novelas. Se escribe en forma de una confesión íntima. Es un soliloquio en forma de un aparente diálogo. La protagonista escribe desesperadas cartas cuyo destinatario es su hijo muerto.
Cela también escribió otras obras como Tobogán de hambrientos en el 62 o San Camilo en el 36, San Camilo en 1936 del año 69 u Oficio de tinieblas 5 del año 73. Otra de sus obras fue Mazurca para dos muertos, que fue Premio Nacional de Narrativa, o Cristo versus Arizona y La Cruz de San Andrés, dos obras la última de ellas fue la ganadora del Premio Planeta en el 94. Entre sus artículos y ensayos, los más famosos son Mis páginas preferidas. Otros muchos artículos fueron muy conocidos. Logró escandalizar a mucha gente con su obra Diccionario secreto, escrita del 69 al 71. Un diccionario de los orígenes, el uso y los significados de palabras consideradas como argots o tabús. Con esto damos por finalizado el capítulo sobre Camilo José Cela. Y si el estudiante quiere saber más, puede acudir a la sección No More y puede también leer el archivo PDF. Muchas gracias por habernos escuchado.